Pero Rafael Rondón, tenga usted un cordial saludo, muchas gracias por su participación, por su presencia. A la Universidad de Carabobo, ese prestigio enorme que tiene el Colegio de Abogados de Sucre. En el desarrollo de las séptimas jornadas de Derecho Procesal en Venezuela, en Valencia, Carabobo, y que se hacen en homenaje al profesor Iván Darío Pérez Rueda. El tema tiene que ver con los procesos ejecutivos, juicios ejecutivos, o lo que tiene que ver con aquel instrumento mediante el cual se logra materializar la relación de crédito o las relaciones obligacionales. Sobre todo tiene referencia en tiempos de pandemia. Es un fenómeno que no solamente atañe en Venezuela, sino que es verdaderamente de todo el mundo. En Colombia, en Venezuela, porque estoy en zona fronteriza con ustedes, sucedió lo mismo. Hasta el día 13 de marzo del 2020, tuvimos presencialidad y ese día, pues, tomábamos las cosas con mucha normalidad y no le damos la importancia. En Colombia, por ejemplo, las edificaciones donde se presta ese servicio, que es un servicio esencial, como la prestación de justicia, pues se hace a través de edificaciones que se les denomina Palacio de Justicia. Y en Colombia hay buenas edificaciones de Palacio de Justicia. Hoy tenemos añoranza porque hasta el día 13 de marzo del 2020 hubo presencialidad. Hoy en día, la fortuna solamente se logró a partir del 1 de julio del 2020. Tenemos una nueva herramienta que llegó para quedarse, que tiene que ver con la virtualidad. Es decir, hoy en día estamos trabajando con la virtualidad. Es una herramienta, pero añoramos precisamente la presencia en esas edificaciones donde nos tomábamos el café, el tinto, nos encontramos con el colega, entendíamos, y hoy el ejercicio se hace casi que desde la propia casa o desde las oficinas, de una manera distinta a lo tradicional. Entonces, acá en relación, lo que tiene que ver el proceso ejecutivo, todos sabemos, sobre todo en Venezuela, en Colombia, en México, en esta tierra americana que estamos bajo el mismo techo, hemos tenido dos, digamos, situaciones, las voy a llamar, o panoramas. Primero, la influencia del derecho español, el dominio que hubo, posteriormente la legalización, nace esa frase, que muera el rey y viva la ley, es decir, el ícono de la Revolución Francesa, que influencia sobre todos esos territorios, y aquí en Colombia, por eso se le guarda mucha admiración a Simón Bolívar, nos dio la libertad, a Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. La verdad es que tanto en Colombia como en Venezuela tenemos dos momentos históricos muy importantes. Venezuela en 1999 y en Colombia pues tenemos la Constitución de 1991. La gran diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Tanto Venezuela como Colombia tienen un Estado Social de Derecho, Venezuela de Derecho y de Justicia. Entonces, en épocas de pandemia sí que hay que hacer uso de lo que son los principios o la constitucionalización del derecho, porque se ha venido sacrificando el derecho hasta el punto tal, y por eso nada importante en esta intervención en el día de hoy, lo que tiene que ver con el proceso ejecutivo, porque cuando vino esta pandemia, que se deja de prestar ese servicio de justicia, entonces en Colombia uno se pregunta, afortunadamente en este momento tenemos por lo menos la prestación de manera virtual, pero estuvo paralizado el servicio desde el día 16 de marzo hasta el último del mes de junio, empezó a funcionar el 1 de julio. Entonces se pregunta uno, un servicio tan esencial, ¿cómo se va a paralizar? Resulta que en toda América Latina está demostrado, en materia civil, el proceso número uno por estadísticas es el proceso ejecutivo, por cuanto requerimos del crédito. Para todos sabemos que el presupuesto para iniciar el proceso ejecutivo es el título ejecutivo.
Yo me formulé una pregunta a aquellos ciudadanos de a pie, es decir, los que van a iniciar el ejecutivo o la ejecución, o sencillamente el instrumento mediante el cual van a materializar sus derechos, de la letra, el cheque, el pagaré, la factura, puedan hacer frente a aquellos jueces, con todo respeto, me imagino, apegados a un código, a una ley rigurosa, le va a exigir el original. Pero por favor, señor juez, si usted no está en el despacho judicial, está desde su casa, ¿cómo le va a exigir el original? Entonces vienen problemas que tenemos que solucionar. Los tiempos han cambiado. Para fortuna en Colombia, tenemos este código, que es el Código General del Proceso del 2012, liderado por el maestro Jairo Parraquijano, de la escuela de Hernando Davis Echandía. Sucedió en Colombia, al igual que en Venezuela, cuando se le rendía culto a la forma para poder iniciar el proceso ejecutivo. Solamente era con documento público o con documento privado reconocido por el deudor. Es decir, aquella cosa tan rigurosa con culto a la forma y con el sello rosado. Para fortuna en Colombia eso se acabó. Es que hoy en día hemos cambiado porque hoy en día tenemos un estándar de justicia de plazo razonable, de tutela efectiva y de debido proceso. En Colombia, con este Código General del Proceso, dijo, todo documento que reúne los requisitos para hacer título ejecutivo presta mérito ejecutivo. Estableció la presunción de autenticidad. En Colombia se puede demandar tanto en original como en copia. Es decir, no hay necesidad del original para nada. Menos hoy tenemos que la tendencia hoy en día es, por ejemplo, el computador, la impresora, cuando se saca 15 copias en la impresora, ¿cuál es el original? Cuando hoy en día existe la nube, cuando hoy en día esto ha cambiado. Entonces, en el artículo 243 del Código General del Proceso, se crearon 5 clases de documentos. Los documentos elaborados, como aquellos, como cuando uno le dice al estudiante para evaluarlo, el trabajo me lo manda al correo electrónico, bajo ese postulado a la buena fe, uno está convencido que a uno le llegó un documento elaborado. Está el documento manuscrito de su puño y letra desarrollado, pues aquí tenemos un documento, está el firmado, cuando uno va a una inmobiliaria y solamente coloca la firma, pues es un documento firmado. Y los que tienen representación de voz y representación de imagen. Pues hoy en casi toda América Latina, los bancos lo llaman a usted, que dice, esta llamada está siendo monitoreada. Pues hoy en día el título ejecutivo está en la nube. Hoy en día estamos en un nuevo contexto. Hoy en día están desapareciendo las letras, los pagarés, es decir, aquellos documentos con todo respeto, dinosaurios. Hoy en día estamos bajo un nuevo contexto. En Colombia no hay ningún inconveniente, digamos, cuando el título ejecutivo es un contrato de arrendamiento. Mire esta historia del contrato de arrendamiento. Claro que el contrato de arrendamiento es título ejecutivo. ¿Y por qué es título ejecutivo? Que haya acreedor, deudor y prestación. Y todo documento donde no tenga acreedor, deudor y prestación es título ejecutivo. La compraventa es título ejecutivo. El contrato de trabajo es título ejecutivo. Si hay un empleador, un trabajador y una prestación es título ejecutivo. Pero como no lo dice la ley, no es título ejecutivo. Tiene que cambiar. Estamos frente a un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho donde tiene que haber una tutela efectiva, donde tiene que haber un plazo razonable, porque la justicia demorada, pues no es justicia. De manera que en Colombia, el gran avance, por ejemplo, hoy en día, pues en el año 2003, el contrato de arrendamiento se dijo que presta mérito ejecutivo, pero antes del 2003 se sacrificó la justicia porque los arrendadores no podían cobrar los cánones, porque para el juez no prestaba mérito ejecutivo. En contra de la doctrina y en contra del sentido común, cuando uno tiene bien claro qué es el título ejecutivo. De manera que cuando uno tiene en sus manos un documento, puede ser el que tenga representación de voz o de imagen, basta con que el acreedor hable con el deudor y le diga, sí, le presto a usted el dinero que necesita, pero hágame mejor, vamos a hacer un video. Ese video lo subo a la nube. Yo solamente al juez le llego con un enlace. Estamos frente al título ejecutivo. Para fortuna esto en Colombia es solucionado. Pero el problema que vino ahora en el aspecto probatorio es cuando estamos en épocas de pandemia, cuando ningún despacho judicial está abierto, solamente podemos llegar a través de los canales digitales. Los canales digitales son muchos, pero entre ellos el más, digamos, común en este momento para los despachos judiciales es lo que tiene que ver con el correo electrónico. Eso uno manda hoy en día en formato PDF la demanda. Envía
todas las letras, los cheques, los pagarés, y sencillamente le afirma al juez que conservan su poder original, porque pues tenemos que partir del principio del presupuesto de la buena fe, además que es de rango constitucional, que además tenemos unos deberes de lealtad procesal y de buena fe. Pues acá, guárdelos, usted sabe que no los puede negociar, inicia el Ejecutivo como tal. De esta manera, en Colombia, el proceso ejecutivo se le dio solución. Hay varios temas en el proceso ejecutivo, que creo que es en toda América Latina. Resulta que en estos países, y ahora voy a contar con usted algo que me sucedió a mí, se exige que el abogado para poder actuar requiere de un poder y el poder tiene que estar debidamente autenticado. Es decir, ese culto a las formas tiene que desaparecer. En Colombia se dijo, ¿cómo hacer para que le den poder al abogado si las notarías están cerradas? Entonces, afortunadamente, el decreto 806 del año 2020 estableció la digitalización o sencillamente la justicia virtual, la que permite en estos momentos que todos tengamos tutela efectiva, tengamos debido proceso, que se pueda prestar el servicio de justicia. Se dijo, mire, la persona le envíe un correo electrónico al abogado, porque dentro del correo electrónico sea la dirección electrónica que tiene ante el Consejo Superior de la Judicatura. De manera, eso tiene que desaparecer el poder y la autenticación del poder. Basta con que yo como abogado afirme que recibí mandato judicial. Tengo esta historia que me sucedió a mí precisamente el año pasado. Me llegó un caso de una familia norteamericana que tenía relación con bienes en Cúcuta. Entonces, yo le dije a la señora que necesitaba el poder, ¿no? Entonces, se paralizó todo. Inmediatamente el abogado, que es un gringo norteamericano muy práctico, ¿entiende? Es el que me llama, es de un traductor, y me dice, doctor, ¿es que usted piensa vender los bienes de la señora? Le dije, ¿y por qué me dice eso usted a mí? Es que usted le está pidiendo un poder. Porque es que en los Estados Unidos no se requiere ningún poder, basta que usted como abogado se presente como el apoderado. Es que nosotros tenemos también deberes de lealtad y de buena fe. Con todo respeto, por ejemplo, ese famoso mandato, eso tiene que desaparecer. Cuando se llega ante un juez de la República, usted afirma que usted es apoderado, usted es apoderado porque lo está afirmando como tal. En Estados Unidos no se requiere ningún poder. Esa es la cantidad de formalidades que exigimos. Por ejemplo, como les decía, en Colombia, para fortuna, lo de los títulos ejecutivos, hoy en día hay que llegar al original, yo puedo llegar con copia. El inconveniente era para las letras de cambio, para los títulos, valores, que el juez mira y seguir el original. Pues ya en este momento los jueces están librando el mandamiento ejecutivo y no hay ningún inconveniente para que pueda presentar el fenómeno de la denegación de justicia. Vino lo siguiente. Los invito a todos ustedes, porque efectivamente lo pueden corroborar, en el artículo 144 de este Código General del Proceso, efectivamente se estableció la presunción de autenticidad, no solamente para los documentos públicos, sino también para los documentos privados. De manera que hoy en día, en el artículo 244 dice que es auténtico todo documento donde está certeza sobre la persona que lo ha firmado, que lo ha elaborado o respecto a la persona a quien se le atribuye el documento. Esta es una norma que en Colombia nos ha dado una ventaja supremamente enorme. Seguir con artículos como el 630 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que es copia del artículo de 1940 de Italia. Estamos frente a unos nuevos tiempos, cuando esto ha cambiado. Es decir, estamos con la tecnología de hace rato, es el concepto de título ejecutivo, sencillamente el documento, y el documento hoy en día, pues hay documentos electrónicos, hay muchísimas clases de documentos, hay documentos que tienen representación de voz o de imagen. Hoy en día, cuando tenemos estos aparatos, que son todos estos teléfonos celulares, todos tienen, estamos bajo un nuevo concepto. De manera que en estos momentos, los procesos ejecutivos sí se pueden iniciar. En Colombia se están iniciando. ¿Qué pasó en Colombia con el decreto 806 del año 2020? Entonces, los que aman este código, ese decreto no era necesario. La verdad, pues yo también estoy de acuerdo que no era necesario. Hoy en día entiendo que sí era necesario, porque la justicia en Colombia estuvo paralizada desde el 16 de marzo hasta el día 1 de julio, día en que salió ese decreto que dijo que empieza a prestar el servicio de manera virtual.
los que decían que no era necesario, sencillamente es porque en este código tiene varios artículos, entre ellos el artículo 103 del Código General del Proceso, norma maravillosa, habla de todas las tecnologías y estableció como tal, pero desafortunadamente, del año 2012 al 2020, los jueces de la República siguieron con la mentalidad en el Código de Procedimiento Civil de 1970, en el Código de Modelo del Estado Liberal. Este Código General del Proceso es un modelo distinto, es el Código del Estado Social de Derecho. Que la gran diferencia entre el Estado liberal y el Estado social de derecho es que eso que nos dicen que la doctrina y la ley y la costumbre son fuentes, sí, son fuentes del Estado liberal, de ese Estado de derecho. La única fuente en el Estado social de derecho es la vida basta. Por eso es que hoy en día hablamos de tutela efectiva, no sacrificio a las formas. Me gustan de las distintas constituciones que hablan de derecho procesal. Por ejemplo, el artículo 26 de la Carta Política Venezolana, que es maravilloso, y el artículo 257, que nos dice que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia y que no se sacrificará la justicia por formas no esenciales. Si tenemos un proceso para hacer efectivo el derecho sustancial, tenemos que recoger los conceptos que tenemos, con todo respeto, están aplicando normas del siglo XVIII todavía, exigiendo documentos con el sellito, eso ya está recogido hoy en día. Entonces, yo considero que en los tiempos de pandemia hay que sacar la parte buena, es que toda esta tecnología que llegó para grandes avances. Entonces, yo sigo aquí a Carneluti, dice que un ordenamiento jurídico se puede concebir en leyes, no sin jueces. Requerimos de verdaderos jueces de la República, que solamente apliquen los principios constitucionales, y solamente en Venezuela son muchas las normas que existen en la Constitución, pero basta con tomar ese artículo, por ejemplo, 49, que habla del debido proceso, que tiene todos tratados y convenios internacionales, el artículo 26, el artículo 253 de la Constitución Política Venezolana, donde establece la constitucionalización del derecho. Yo, pues, solamente era más o menos para explicar las circunstancias que estamos teniendo el proceso ejecutivo, porque en América Latina está demostrado que por estadísticas el proceso número 1 en materia civil y comercial es el proceso ejecutivo, y que en más del 95% de los casos el demandado, ese demandado no ejecutado, se notifica, se entera y casi nunca se opone, porque las partes obran con buena fe y lealtad procesal, y son las circunstancias económicas a las que nos llevan a ir ante los jueces de la República. Solamente termino mi intervención con el filósofo Solón. Las leyes son como las telarañas, enredan a los débiles y son rotas por los fuertes. Muchas gracias.